Bienvenida a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos afecta a todos, cómo las reglas del juego, eso que llamamos instituciones, moldean nuestra vida económica. Exacto. Vamos a ver cómo estas reglas, pues, hacen que a veces cooperemos y salgamos ganando todos, pero otras veces generan conflictos sobre quién se lleva qué parte. Nuestra misión hoy es descifrar un poco esa madeja, cómo la tecnología, la biología e incluso lo que preferimos y, sobre todo, estas instituciones y el poder, pues determinan los resultados económicos. ¿Eso es? Y para empezar, una historia que a mí me sorprendió mucho, la del Royal Rover, un barco pirata, de principios del 18. Piratas. Suena a caos total, ¿no? Pues no, resulta que tenían una constitución escrita, ¿te lo puedes creer? Anda ya, una constitución pirata. Sí, con votaciones para asuntos corrientes, reglas clarísimas para repartir el botín, el capitán 2 partes, los oficiales un poco menos, el resto una parte igual para todos. Qué curioso. Y más, compensaciones por heridas de guerra, elegían democráticamente al capitán y lo podían echar si no lo hacía bien. O sea, una democracia laboral en alta mar cuando en tierra firme. Exacto. En tierra firme casi nada de eso existía. Así que, ¿qué nos dice esto sobre las reglas y el poder, incluso entre piratas? Pues vamos a desgranarlo. Desde luego. Esas normas del Royal Rover son, pues eso, un ejemplo perfecto de instituciones. Son las reglas escritas, como en este caso, o a veces no escritas, que guían cómo interactuamos. Y cómo se reparte el resultado de esa interacción, claro. Son como las reglas de un juego o de un deporte. Definen qué se puede hacer, quién, cuándo y cómo se determinan los resultados, los pagos. Ponen límites, como esa regla que tenían de no beber después de las 8. Jaja, sí. Y también crean incentivos, como lo de dar las mejores pistolas al que avistara primero un barco bueno para capturar. Podríamos pensar en ellas, como si fueran el código fuente de un programa social, ¿no? Definen las funciones, las variables iniciales, quién tiene qué, y los resultados esperados según lo que haga la gente. Me gusta esa analogía. Y esas reglas, claro, son cruciales porque determinan el poder de cada uno. Exacto. El poder entendido como la capacidad de conseguir lo que quieres, incluso si otros quieren otra cosa. Y en economía, ese poder se ve sobre todo de dos formas, ¿verdad? Sí, principalmente dos. Una es la capacidad de fijar los términos del intercambio, la típica oferta de o lo tomas o lo dejas, como en el juego del ultimátum que ya hemos comentado alguna vez. Ajá. Y la otra es poder imponer costes si la otra parte no hace lo que tú quieres. Pues como un jefe que puede despedirte. Y eso nos lleva directamente al poder de negociación. Justo. Que es básicamente la ventaja que tiene alguien para quedarse con una parte más grande del beneficio posible de una interacción. En el juego del ultimátum, el que propone suele tener más poder, ¿no? Normalmente sí. Y en el mundo real, piensa en el mercado de trabajo. Muchas veces la empresa es la que pone el salario sobre la mesa, fija los términos. Claro. Y si hay mucha gente buscando ese mismo trabajo, tu poder como candidato, pues, es bajo. Parecido a cuando en el juego hay varios receptores, digamos. Exacto. Y este poder no es algo fijo, Ha cambiado muchísimo con el tiempo. Por ejemplo, en Reino Unido, la productividad por trabajador empezó a subir fuerte a mediados del siglo XVII. Pero los salarios no subieron igual de rápido, ¿verdad? ¿Qué va? Tardaron casi 2 siglos en subir de forma sustancial. Fue a mediados del XIX cuando cosas como los sindicatos más fuertes o el derecho al voto para más gente. Cambios en las reglas. Eso es. Cambios institucionales que dieron más poder de negociación a los trabajadores y ahí sí pudieron reclamar una parte mayor de esa productividad que había crecido tanto. Y luego está el poder de decir no, que es fundamental. Totalmente. Si no puedes rechazar una oferta, como en el juego del dictador, donde uno decide todo y el otro solo acepta, pues el que propone tiene todo el poder. La esclavitud sería el ejemplo más terrible. Sin duda. Pero incluso hoy piensas en dictaduras, en el crimen organizado, situaciones donde la gente no tiene opción real de negarse. Se supone que las instituciones en las democracias capitalistas buscan proteger ese derecho a decir no para que los intercambios sean voluntarios, ¿no? En teoría sí. Buscan evitar la coacción y que las interacciones sean en su mayoría voluntarias. Vale, entonces tenemos interacciones, reglas, instituciones y poder. Pero, ¿cómo evaluamos si los resultados de todo esto, las asignaciones finales, quién hace qué, quién obtiene qué, son buenos? Pues usamos principalmente 2 criterios: eficiencia y justicia. Empecemos por la eficiencia. ¿Vale? Para eso se usa mucho el criterio de Pareto.
por Vilfredo Pareto, un economista. La idea es bastante intuitiva, en realidad. A ver. Una asignación A es mejor que B, o domina, en términos de Pareto, a B, si al pasar de B a A, al menos una persona está mejor y esto es clave, nadie está peor. Nadie empeora. Recuerdo el ejemplo de Anil y Bala con las plagas. Si los dos usaban control integrado I, sacaban 3 cada uno. Si usaban exterminador T, sacaban 1. ¿Es una situación es eficiente en términos de Pareto? Si ya no hay ninguna otra opción posible que la domine. O sea, si es imposible mejorar a alguien sin empeorar, aunque sea un poquito, a otra persona. En el caso de Anil y Bala, había 3 eficientes. II, IT, ITI. La única ineficiente era TT, porque desde ahí podías pasar a II mejorando a ambos. Perfecto. Pero aquí venía la pega del criterio de Pareto, ¿no? Que tiene sus limitaciones. Y tanto, tiene varias limitaciones importantes. Primero, como acabas de decir, puede haber muchas asignaciones eficientes. En el ejemplo, 3 de 4. Segundo, el criterio no nos dice cuál de esas eficientes es mejor o más deseable. No puede ordenar I, T y TI. Simplemente dice que son eficientes. Exacto. Y tercero, y esto es crucial para lo que viene después, que algo sea eficiente en Pareto no significa que sea justo. Para nada. El ejemplo de encontrar 100 euros. Si yo me quedo en 99,99 euros y te doy 1 céntimo... Esa división es Pareto eficiente. No puedes darte más sin quitarme a mí. Pero... Pero es súper injusta. O al menos a la mayoría nos lo parecería. Efectivamente. Por eso, la eficiencia por sí sola no nos sirve. Necesitamos hablar de justicia. ¿Vale? Volviendo al ejemplo de los 100 euros. Si Ann le da solo 1 céntimo a Bai, nos parece injusto. Pero, ¿y si supiéramos más? Si Ann no tiene nada y Bai es millonaria, ¿cambia algo? Pues quizás sí, ¿verdad? Esto ilustra que nuestros juicios sobre la justicia son complejos. Los hacemos de 2 maneras, básicamente. ¿Cuáles? Por un lado están los juicios sustantivos de la justicia. Miramos el resultado en sí mismo. Es muy desigual. ¿En qué? En ingresos, en felicidad, en libertad. Y aquí, claro, la gente puede valorar más una cosa u otra. Unos dirán que lo importante es la igualdad de ingresos, otros la de oportunidades. Exacto. Y por otro lado, están los juicios procedimentales de la justicia. Aquí no miramos tanto el resultado, sino cómo se llegó a él. Ah, el procedimiento. Sí, fue un intercambio voluntario, se basó en propiedad que se consiguió legítimamente, hubo igualdad de oportunidades para todos, o por el contrario hubo fuerza, engaño, discriminación. Como los piratas. Su constitución definía un procedimiento que ellos consideraban justo para repartir, más allá de cuánto le tocara a cada uno al final. Podría ser. Y en el juego del ultimátum, si las reglas son claras, anónimas, aleatorias, el procedimiento puede parecer justo. Pero un resultado de 9-0-10 nos sigue chirriando como sustantivamente injusto, aunque el procedimiento fuera limpio. Es una tensión constante entre procedimiento y resultado. Para intentar pensar sobre esto de forma más imparcial, un filósofo, John Rawls, propuso lo del velo de la ignorancia. Suena interesante. ¿Qué es? Imagina que tienes que elegir las reglas básicas de la sociedad, las instituciones, pero sin saber qué papel te va a tocar. No sabes si serás rico o pobre, hombre o mujer, listo o menos listo. Ostras, qué difícil. Claro, Rawls decía que desde esa ignorancia tenderíamos a elegir reglas que protejan especialmente a los que peor podrían quedar. Buscaríamos una especie de seguro, maximizar el bienestar del que esté en la peor situación. Es una forma de pensar la justicia poniéndote en la piel de todos. A un modelo concreto. El de Ángela, la agricultora y Bruno. Perfecto. Veremos varios escenarios cambiando las reglas del juego. Escenario 1. Ángela está sola. Tiene su tierra, trabaja lo que quiere. En el modelo elige trabajar 8 horas, produce 9 fanegas de grano y se queda con todo. Vale. Ese resultado es eficiente, técnicamente hablando. Su esfuerzo marginal iguala a la transformación marginal de esfuerzo en grano, y ella se lleva todo el excedente. Fácil. Pero ahora, escenario 2. Aparece Bruno. Y viene armado. No hay leyes, solo la fuerza. Aquí la cosa cambia radicalmente. Bruno puede imponer cualquier reparto, siempre que Ángela, sobreviva. El límite es la biología de Ángela y la tecnología, cuánto puede producir. Lo que se llama el conjunto técnicamente factible.
limitado por la función de producción y la restricción de supervivencia biológica. Exacto. Y si Bruno solo quiere maximizar lo que él se lleva, su renta económica, lo que obtiene por encima de no hacer nada, ¿qué hará? Pues apretarla al máximo, ¿no? Sí, la obligará a trabajar hasta el punto donde la diferencia entre lo que produce y lo mínimo que necesita para sobrevivir sea máxima. En el modelo resulta ser unas 11 horas de trabajo. ¿Y el reparto? Ángela produce, digamos, 10,5 fanegas. Bruno le da justo lo mínimo para que siga viva y trabajando al día siguiente, quizás 4 fanegas, y él se queda el resto, 6,5 fanegas. Poder de coacción total. Vale, ese es el extremo de la fuerza bruta. Tercer escenario. Ahora sí hay leyes. Hay propiedad privada. Bruno es dueño de la tierra, pero Ángela es dueña de su propio trabajo. No se la puede obligar. Cambio fundamental. El intercambio tiene que ser voluntario. Ángela puede decir no. Y si dice no, tiene una opción de reserva. ¿Cuál es? Pues en este modelo, no trabajar para Bruno y recibir unas raciones básicas de supervivencia del gobierno o la comunidad. Algo es algo. Punto Z lo llamábamos. Esto le da poder a Ángela. El poder de decir no. Bruno ya no puede imponer cualquier cosa. Claro. Ahora, para que Ángela acepte trabajar para él, Bruno tiene que ofrecerle al menos lo mismo que ella conseguiría con su opción de reserva. Ese es el suelo. Y hay una curva, la curva de indiferencia de reserva de Ángela, que muestra todas las combinaciones de grano y tiempo libre que le dan la misma utilidad que esa opción de reserva. Exacto. Bruno no puede ofrecerle nada por debajo de esa curva. El área que queda entre esa curva de indiferencia de reserva y lo que es técnicamente posible producir, la frontera factible, es el nuevo campo de juego, el conjunto económicamente factible. Ahí es donde puede haber ganancias para ambos. Cualquier punto ahí dentro es mejor para los dos que no hacer trato. Sí, pero Bruno sigue teniendo poder, es el dueño de la tierra y en este modelo es el quien hace la oferta de o lo tomas o lo dejas. ¿Qué oferta hará para maximizar su parte? Pues, le ofrecerá justo lo mínimo para que Ángela acepte. Justo un punto sobre esa curva de indiferencia de reserva. Precisamente. Y resulta que en el gráfico ese punto implica que Ángela trabaje 8 horas, igual que cuando estaba sola, y produzca 9 fanegas. Anda, ¿8 horas también? Sí, y de esas 9 fanegas, Ángela le paga a Bruno 4,5 como alquiler de la tierra. Ella se queda con 4,5 fanegas y 16 horas de tiempo libre, lo que la deja justo tan contenta como si hubiera elegido su opción de reserva. Punto Z. O sea, que Bruno se lleva todo el excedente conjunto que se ha generado. Esas 4,5 fanegas por encima de la reserva de Ángela. Exacto. Captura toda la ganancia del acuerdo. Y fíjate, esta asignación, punto D, también es eficiente en términos de Pareto. Las 8 horas de trabajo maximizan el grano total que se puede repartir. Es curioso. Tanto el punto C, Ángela sola, se queda todo, como el D, Ángela paga alquiler a Bruno, él se queda el excedente, son eficientes en Pareto. En ambos se trabaja 8 horas y se producen 9 fanegas. Sí, lo único que cambia es cómo se reparte el excedente de 4,5 fanegas. Podríamos dibujar una línea que una C y D, ¿no? Todos los puntos en esa línea serían eficientes. Efectivamente. Sería la curva de eficiencia de Pareto o curva de contrato. Todos los puntos ahí implican 8 horas de trabajo, 9 fanegas de producción. Lo que varía es el reparto de las 4,5 fanegas de excedente. En C, todo para Ángela. En D, todo para Bruno. En medio, pues un reparto. Y las reglas del juego, quién posee qué, quién hace la oferta, determinan en qué punto de esa curva acabamos. Eso es, el poder derivado de las instituciones. Claro. Pero a Ángela el punto D no le gusta nada. Está igual que sin trabajar para Bruno. Así que se junta con otros agricultores, presionan y ¡boom!, consiguen una nueva ley. Ajá, cambio institucional de nuevo. La ley dice, máximo 4 horas de trabajo al día, y el pago mínimo que debe recibir Ángela es de 4,5 fanegas, punto F. Vale, ¿qué pasa ahora? Ángela está mucho mejor. Misma paga que antes, pero con mucho más tiempo libre. Bruno está peor. Claro, recibe menos grano porque se produce menos en 4 horas y Ángela se queda con todo lo producido. Pero, ¿es eficiente este nuevo punto F? Ahí está la clave. No.
Con solo 4 horas de trabajo, la productividad marginal de Ángela, lo que añadiría 1 hora más de trabajo, es todavía muy alta, más alta que su coste personal de trabajar 1 hora más. O sea, la TMT es mayor que la TMS en el punto F. Lo que significa que hay margen para mejorar. Exacto. Hay una mejora de Pareto posible. Se podría encontrar un acuerdo donde ambos, Ángela y Bruno, estén mejor que la situación F impuesta por la ley. ¿Cómo? Ángela podría proponer, mira Bruno, esta ley nos deja en F, pero si volvemos a trabajar 8 horas, producimos 4,5 fanegas más de excedente. ¿Qué tal si repartimos ese extra de forma que tú ganes algo respecto a F y yo también gane algo más? Tendría sentido. El pastel total es más grande si se trabaja 8 horas. Claro. Cualquier acuerdo que implique trabajar 8 horas, eficiente, y repartir las 9 fanegas de forma que Bruno reciba algo más que en F, donde recibía muy poco, y Ángela también reciba algo más que en F, en términos de utilidad combinando grano y ocio, sería una mejora para ambos. Estarían moviéndose a algún punto en la curva de eficiencia de Pareto entre G y H en el gráfico, ¿no? Justo en ese segmento GH. Si llegan a un acuerdo ahí, por ejemplo, Ángela trabaja 8 horas y paga a Bruno solo 2,5 fanegas, ambos mejoran respecto a F y el resultado es Pareto eficiente. ¿Y qué ha cambiado fundamentalmente? La nueva ley cambió la opción de reserva de Ángela. Su punto de partida, si no hay acuerdo, ya no es la subsistencia, Z, sino lo que le garantiza la ley, F, que es mucho mejor. ¿Le dio más poder de negociación? Exactamente. Ahora puede negociar una parte mayor del excedente total que se genera trabajando 8 horas. Donde acaben exactamente en ese segmento GH dependerá de ese poder de negociación relativo que tengan ahora. Queda clarísimo cómo las instituciones y el poder no solo afectan al reparto, sino también puedan influir en la eficiencia total. Pero, claro, estos son modelos. ¿Cómo medimos la desigualdad en el mundo real? Usamos herramientas estadísticas. Las más conocidas son la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. La curva de Lorenz. ¿Es un gráfico? Sí. Imagina que ordenas a toda la población de un país, del más pobre al más rico, en el eje horizontal, de 0% a 100%. Y en el eje vertical pones el porcentaje acumulado del ingreso total que recibe ese porcentaje acumulado de población. Vale. Si hubiera igualdad perfecta, el 20% más pobre recibiría el 20% del ingreso, el 40% recibiría el 40%, etc. Eso sería una línea recta diagonal de 45 grados. La línea de igualdad perfecta. Exacto. En la realidad, la curva siempre está por debajo de esa diagonal. El 20% más pobre recibe mucho menos del 20%, por ejemplo. Cuanto más colgada o combada esté la curva hacia abajo, mayor es la desigualdad. Y el coeficiente de Gini le pone un número a eso. Correcto. Mide el área que hay entre esa línea de igualdad perfecta y la curva de Lorenz real. Y lo expresa como una proporción del área total bajo la línea de igualdad. Va de 0 a 1. 0 es igualdad perfecta. La curva coincide con la diagonal. Y 1 sería desigualdad máxima. Una sola persona tiene todo el ingreso. La curva iría pegada a los ejes. Entendido. Y teníamos ejemplos, los piratas. Sí. Con sus reglas de reparto, los piratas del Royal Rover tenían un Gini bajísimo, 0,06. Súper igualitarios. Mientras que la Armada Británica de la época, repartiendo el botín, Mucho más desigual, un Gini de alrededor de 0,6. y un ejemplo actual, en Países Bajos. Vemos el efecto de las políticas. El Gini del ingreso de mercado, antes de impuestos y transferencias, es 0,47, bastante desigual. Pero el Gini del ingreso disponible, después de impuestos y ayudas, baja a 0,25. Se nota mucho la redistribución que hace el Estado. Claramente. Y todo esto no es solo teoría o modelos. Hay casos reales donde se ve el impacto de cambiar las instituciones, como la Operación Varga en Bengala Occidental, India. Un caso muy estudiado y muy interesante, sí. Allí, tradicionalmente, los aparceros, los bargadars, tenían que dar la mitad de su cosecha al dueño de la tierra. Vivían en condiciones muy precarias. Pero en 1978, SAS, una reforma importante, la Operación Varga, ¿qué hizo? Pues limitó por ley la parte del terrateniente al 25% de la cosecha. Y, muy importante, dio a los aparceros seguridad en la tenencia, protección contra el desalojo si cumplían con su parte. Un cambio de reglas brutal. ¿Con qué objetivo? Pues doble, como hemos estado viendo. Por un lado, una mayor justicia,
que los que trabajaban la tierra se quedaran con una parte más justa del fruto de su esfuerzo. Y por otro, También buscaba eficiencia, sí. La idea era que si los Bargadars ahora se quedaban con el 75% de cada fanega extra que produjeran, y además sabían que no los iban a echar fácilmente, pues tendrían muchos más incentivos para trabajar más duro, para cuidar mejor la tierra, incluso para invertir en pequeñas mejoras. que la tarta creciera, además de repartirse mejor, como un ciclista que ahora sí ve recompensado su esfuerzo extra. Esa era la lógica. Y funcionó. Pues parece que sí, ¿no? Los estudios muestran un aumento importante de la producción agrícola en las zonas donde se aplicó la reforma. La tarta creció. Y también mejoró la situación de los Bargadars. Sus ingresos subieron de forma significativa, el reparto fue más equitativo, el coeficiente de Gini en la región bajó muchísimo, de en torno a 0,4 a 0,15 o así. Impresionante. Sí, es un ejemplo muy potente. Muestra cómo un cambio institucional bien diseñado puede, al menos en parte, conseguir las dos cosas: más eficiencia y más justicia. Aunque supongo no sería una mejora de Pareto estricta, porque los terratenientes perdieron parte de su renta anterior. Probablemente no. Aunque la tarta total creciera, su porción absoluta pudo disminuir. Es la complejidad del mundo real. A menudo, avanzar hacia una mayor equidad y eficiencia implica cambios que no benefician a todos por igual inicialmente. Hay ganadores y perdedores. Bueno, pues recapitulando un poco todo lo que hemos explorado hoy, me queda clarísimo que las reglas del juego, las instituciones, son absolutamente fundamentales. Son la base. Definen quién tiene poder, estructuran cómo interactuamos y, al final, deciden en gran medida cómo se reparte el pastel. Hemos visto que la eficiencia de Pareto es útil como concepto, la idea de no desperdiciar oportunidades de mejorar sin perjudicar a nadie, pero que tiene límites enormes, sobre todo que no nos dice nada sobre la justicia. Exacto. Y la justicia tiene esas dos caras. La del resultado final es equitativo y la del proceso fue limpio y justo como llegamos ahí. Y a menudo hay tensión entre eficiencia y justicia, aunque a veces, como con la Operación Varga, se pueden buscar sinergias. Sí. Y en todo este entramado, el poder, ya sea el poder económico, que da la propiedad, el poder de negociación en un trato o el poder político para cambiar las propias reglas, es absolutamente clave para determinar qué resultado se alcanza y quién sale beneficiado. Entender esta dinámica entre instituciones, poder, eficiencia y justicia nos da una lente mucho más potente, ¿no? Para analizar desde un contrato de alquiler hasta las grandes políticas económicas. Nos permite ir más allá de simplemente ver una foto de la economía y preguntarnos, ¿por qué es así? ¿Podría ser diferente si cambiáramos las reglas? ¿Quién gana y quién pierde con las reglas actuales? Y nos vamos ya, pero dejamos una pregunta en el aire para reflexionar. En nuestras economías hoy en día, con la desigualdad que observamos, ¿cuánto se debe a diferencias reales de esfuerzo, talento o productividad de cada uno? ¿Y cuánto se debe, en realidad, a diferencias en el poder de negociación, un poder que viene dado por las instituciones, por las reglas que, como sociedad, hemos creado o permitimos que existan? En definitiva, son las reglas del juego las que más determinan quién se lleva la mayor parte de la tarta. Ahí queda eso.